Buenas tardes, bienvenidos a nuestro tiempo de conexión. ¿Cómo estás, Eli? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias, Peter. ¿Y tú? Qué bueno, bendecido. Muy bendecido con tanta palabra que usa semana. Fue una semana de bendición sobreabundante para nuestras vidas, pero nosotros sabemos que para las vidas de ustedes también. Entonces, Eli, cuéntanos. Bueno, iniciamos esta semana, la semana pasada fue de gran bendición porque pues terminamos el domingo con el servicio del pastor, la predicación del pastor David. Así es. Que era buscar las cosas de arriba. Qué importante palabra. Qué importante. ¿Qué estamos buscando continuamente nosotros? ¿Qué estamos mirando continuamente para llegar a buscar las cosas de arriba? ¿Tú qué estás buscando, Peter, en este momento? ¿Lo terrenal o las cosas que son eternas? Yo estoy buscando las cosas de Dios. En serio, toca buscar las cosas de Dios. ¿Y por qué haces así como? Yo como que, ¿cómo así? Te sentiste señalado. No. Lo que pasa es que muchas veces nosotros, y el enemigo es así, amigos. El enemigo usa tantas formas de hacernos olvidar las cosas de arriba que nos concentramos más en las cosas materiales. Muchas veces pensamos más en cosas que yo quiero mi casa, no, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Pero entonces la pregunta sería... También, ¿y entonces? Y también decía, ¿en dónde está nuestra mira? Exacto. Nuestra mirada está en las cosas de arriba, o muchas veces nosotros nos gusta más como lo material. Sí. Lo material, a la final nosotros nos vamos a morir y no nos vamos a llevar nada. Claro, así es. Y incluso el pastor David dijo en ese momento algo muy importante y algo genial. Muchos están preocupados que porque, yo quiero una casa, listo, sí, qué bendición. Pero recuerden que el pastor David dijo que en el cielo están nuestras mansiones, no es una casa, una casita o una casota, no, son mansiones que ya tienen preparadas para nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer para ganarlas? Debemos estar ahí, en la brecha. Trabajando en la obra de Dios, buscar las cosas de arriba que son eternas. Claro que sí. Él también nos decía, pues el Señor no es que de pronto le guste que nosotros no tengamos nada, no. A Dios también le gusta que nosotros dice, amados, yo deseo que seas prosperado en todo, aun como prospera también tu alma. Claro que sí. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Pues buscar las cosas de arriba, sí, también lo material, para tener pues lo necesario o incluso pues para estar cómodos. Claro. Pero en ocasiones, ¿cuál es el problema de nosotros, Peter? Que a veces buscando eso, nos olvidamos de lo primero que es Dios, y ahí es el error. En ese momento es donde nosotros empezamos a dejar lo primordial, que es trabajar para la obra de Dios, para las cosas que nos traen bendición y para las cosas que van a valer la pena. Pero en ocasiones, por estar pendientes de lo otro, de lo que no perece, o sea, de las cosas que no nos vamos a llevar, las cosas materiales, pues perdemos la comunión con Dios, que Él debe ser el centro de nuestra vida. Claro que sí. Y pues siempre estar y hay algo también muy importante, que es, en su palabra también nos nombra y nos dice que debemos ponerlo a Él primero. Siempre a Él primero, en todo tiempo, antes de hacer cualquier cosa. Él tiene que ser nuestra guía. Él es nuestra guía espiritual, Él es nuestra salvación, Él es nuestro todo. Entonces debemos de ponerlo en todo. Pero también dice ese versículo que lo demás vendrá por añadidura. Exacto. Y lo que tú acabas de decir, eso viene junto con la primera cápsula de la semana, la primera cápsula de fe, que pues la dio acá el servidor Peter. Y decía, heme aquí, envíame a mí. Claro, nosotros, que sí. El Señor siempre debe ir delante de nosotros, siempre, para que nosotros siempre estemos pues con nuestra mejor guía, porque no es una buena guía, es nuestra mejor guía para hacer las cosas bien. Es esa columna de fuego que nos está guiando el camino siempre. Pero entonces el título dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque si nosotros le decimos a Dios que nos envía a nosotros, es porque queremos hacer como un trabajo. ¿Pero un trabajo para quién? Para Dios. Para el grande, el Rey de Reyes. Entonces por eso también decía, nosotros debemos estar en comunión con nuestro Padre, ¿cierto? ¿Para qué? Para que Él también nos envíe a hacer su obra, para trabajarle a esa hermosa obra que es llevar su palabra, y para ganarnos
el cielo, ganarnos allá, hasta estar en la presencia de nuestro Padre. Qué genial es eso. Y de una vez a uno como que le da el quebranto, porque qué más que Claro. uno ganarse la corona de la vida, estar en una de esas mansiones Así y es. ser privilegiado, que es lo único que debemos hacer, seguirle, obedecerle. No es fácil como muchas veces Claro. lo decimos. Hay muchas cosas que vienen a nuestra vida, no son fáciles, pero con la ayuda de Dios somos más que vencedores y Amén, Dios no así pone es. pruebas o no permite al enemigo pruebas que no podamos pasar o no, Peter. Así es, sí, Y totalmente. luego sigue un gran servicio, el Oh. servicio del día martes, Brutal. también la predicación de nuestro pastor David. Sí, así es. Entonces, esta predicación fue algo muy importante porque el pastor David nos habla, nos cuenta sobre la vida de Job. Sí, decía, el título era Señor, no le permitas nada al enemigo. Así es. Y eso, algo nos enseñaba en esta predicación, y es que nosotros a veces, bueno, le pedimos muchas cosas al Señor, le agradecemos a veces muy poco, Así y es. a veces pedimos cosas pues sin sentido. Que nos enseñaba que nosotros debemos pedirle al Señor también que no le permita nada al enemigo para que toque nuestras vidas. Sí. Job es un claro ejemplo de ello. Una vida dura, un siervo pero excelente. Pero algo, o sea, eso es una cosa tenaz. Ejemplo, sí, obvio. Uf. Algo que tocó mi vida fue porque él es un siervo de Dios. Decía Así que es. apartado del mal. Él, tenía un corazón. Siempre andaba en su camino recto. Exacto. Era una persona de ejemplo, buscaba a Dios de buena manera. Si los hijos estaban en banquetes, porque decía que sus hijos, ellos continuamente estaban en banquetes. Ajá. Incluso él, antes de que de pronto llegara a de pronto que ellos realizaran algo malo, él los santificaba, le Claro pedía que sí. perdón al Señor por si ellos habían cometido algún pecado. Entonces, ¿qué debemos aprender nosotros? Nosotros continuamente debemos estar orando por nuestros hijos. Las oraciones nunca son en vano. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que no permita que el enemigo toque nuestras vidas, porque muchas veces uno dice, hay personas que son muy obedientes, que hacen las cosas bajo la voluntad de Dios, que le buscan de una manera excelente, y a veces uno los ve en pruebas duras que uno dice, pero ¿por qué si esta persona busca mucho de Dios? ¿Por qué está pasando por esta situación tan horrible, tan difícil? ¿Y qué pasa? Llega el señalador, eso fue que Sí. cometió algo ese bandido. ¿O no, Sí, Peter? llegan y empieza, ahí es donde empieza El dedo. todo ese tema, sí, El dedo. ahí a señalar, a juzgar, y bueno, pues ¿Y qué nos decía ahí? Nos decía el Señor por medio del pastor que muchas veces, que nosotros, en la misma Biblia dice que igual nos van a perseguir, nos van a señalar. Entonces es algo que el Señor ya nos dice. Sí, Nosotros claro. tenemos que estar firmes, poner la confianza en Dios, decirle al Señor que por favor permita que esas cosas no toquen nuestras vidas, que nos haga fuertes, porque ya sabemos Así que es. van a venir, que estamos haciendo las cosas bien, y que puede que a muchos no les guste y Sí, estén señalando, exacto. pero esta que hace ahí o este que hace ahí en tan corto Y nosotros, tiempo. hay algo muy claro que es que nosotros no somos jueces. Ujú. Y, o sea, yo no soy quien para decir, es que tú, Sí. es que ella, ay, pero ¿por qué ella? No. Exacto. El único juez acá es nuestro Padre. Él es el que nos va a juzgar de verdad, realmente va a haber un juicio donde Él nos va a coger, o sea, Él no nos mandó acá a ser jueces, sino que nos mandó a crear, o sea, a ser discípulos. Pacificadores, a orar Exacto. por estas personas que si están en alguna dificultad, en ocasiones como en este claro ejemplo, la vida de Job. Job era excelente, como lo habíamos dicho, en todo Así sentido, buen padre, de todo. En ese versículo decía que Dios estaba orgulloso de él. O sea, Que nadie qué como su genial. hijo. Sí. Y él sacaba pecho por Job. Y es que, qué pena, Eli. Pero No te preocupes. ese versículo es tan, pero tan genial que ahí decía que él se sentía tan orgulloso que él sacaba pecho. O sea, sí, cuando Satanás fue y le dijo todo eso, él, No ¿mi hay nadie siervo? como mi siervo Sí, Job. o sea, no hay nadie Varón como justo, él. temeroso de Dios, Qué apartado maravilla. del mal. Así es. O sea, qué rico que el Señor se refiera a nosotros así. Claro que sí, o sea, ¿Será que sí una se forma, refiere a nosotros uf. así? Dios. En ocasiones, Bueno, pues que Dios sí, ayude, transforme claro. nuestras vidas para que cambiemos todas esas cosas que están mal. Porque Y a lo siempre que van a haber vamos- cositas que no. Y a lo que vamos es que Job es un claro ejemplo, que él lo tenía todo.
Él era un hombre bendecido. ¿Por qué? Porque él era recto, trabajaba muy honestamente, Claro, hacía siempre. las cosas bien. Y por eso el Señor lo bendecía. El Señor permitió que el enemigo tocara su vida, porque el enemigo se burlaba y decía, ay, pero él como tiene todo, pues cómo va a Sí. renegar si lo tiene todo. Alguien que tiene todo, ¿cómo lo va a renegar? El Señor permitió que tocara su vida, que perdiera todo lo que tenía, que perdiera a sus hijos. Aún así, él nunca renegó contra Dios. Él siempre solo se le decía, arrodilló y le exacto. agradeció. Y le decía al Señor, le decía, ¿por qué permites esto? Pero no No renegando, quería sino... saber el por qué. Ajá. ¿Y qué pasó? Él nunca renegó contra Dios. Y aún así lo que vemos es que a pesar de esto, él seguía creyendo en Dios. ¿Y qué pasó? Que Dios pues le restituyó todo aquello Al que él doble. perdió. Todo se lo dio al doble. Pero entonces esa parte también es muy importante porque, bueno, como estábamos diciendo, Dios creyó tanto en él que fue capaz, como creía tanto, fue capaz de decir, listo, háganle. Le dijo al enemigo, hágale. ¿Por qué? Porque él creía en Job. Así como él cree en ti y en mí también. Lo que pasa es que la diferencia, o sea, hay una pequeña diferencia, es de que nosotros a veces nos dejamos ganar más por la carne. Y aunque el Espíritu Santo nos esté redarguyendo, nosotros no hacemos caso. Exacto. Entonces, hacer caso, poner esas palabras en práctica, Amén, así que es. no solo digamos uno, uy, ya tan bonito Sí. que habló el pastor, no, sino que esa palabra sea de ejemplo para que nosotros podamos seguir. No es fácil, pero no es imposible Claro tampoco, que sí. y menos con la ayuda de Dios. Y ahora la Vamos cápsula, con esa la poderosa segunda cápsula. Es una poderosa cápsula. también del pastor David. Y Sí. esta cápsula pues acerca de Marta, ¿no? Sí, entonces tiene titulado de Si crees, verás la gloria de Dios, De Dios. ¿cierto? Exacto. Qué poderoso es esto, porque muchas veces nosotros pensamos que esa piedra que está estancando, que está tapando nuestra vida es tan pesada, tan grande y no podemos moverla. Pero ¿por qué buscamos nuestras fuerzas? ¿Por qué no buscan las fuerzas de Dios? ¿Cierto? Exacto, sí, Peter. Entonces es algo muy importante, amados hermanos, de que ustedes tengan presente de que con nuestras fuerzas puede que sea imposible, o con nuestra vista puede que ese objetivo se vea imposible. Pero entonces recuerden que siempre va a haber un Dios, nuestro Dios, que para Él todo es posible, para Él nada es imposible. Y si nosotros confiamos en Él y creemos en Él, todo va a ser posible. Y ahí mismo decía que él, ¿cómo digo? Él mismo dijo, Señor, yo sé que tú me oyes. Y Así pues es es. verdad, o sea, si el Señor no lo da a saber a nosotros, cuando nosotros estemos orando no tenemos que dudar y tenemos que tener esa certeza que nos está escuchando, porque si estamos orando y decimos no, estamos como que orándole a la pared, Sí, pues no estamos haciendo nada, en realidad no estamos haciendo nada. totalmente. Nosotros tenemos que ser esa certeza y ese ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo de que Dios nos está escuchando, tener esa certeza de lo que estamos pidiendo, Dios nos lo está escuchando para que así es, mismo sí. se pueda ver y Y eso es algo muy importante lo que tú dijiste, Eli, porque ahí Jesús dijo, le clamó a Dios y eso se hizo Voz para que, alta, para que todos vieran y se dieran cuenta de que Él era el enviado de Dios, de que es verdad, de que era verdad. Y qué tenaz esto cuando dice que quiten la piedra y cuando quiten o sea, ya el olor era, Ya hiere. claro, Feo. o sea, horrible. Cuando dice Lázaro, levántate, o sea, sí, y que saliera de ahí, o sea, yo creo que la cara de todos como que, ¿qué le pasa? Está loco. O sea, los comentarios de los demás, porque suele pasar. sí, suele pasar. Entonces nosotros tener siempre la confianza Sí, en Dios así es. y lo mismo, cada vez que nosotros oremos, tener la certeza que nos está escuchando. Eso es lo primordial, tener Sí. la certeza que nos está escuchando. Y luego de esta cápsula que fue el día miércoles, porque día tras día nosotros estamos recibiendo bendición, y el día miércoles no solo fue esto, sino que a uno de nuestros oyentes online estaba preciso escuchando esta cápsula de fe. Qué bueno que esta persona necesitaba una confirmación y gracias a esta palabra tuvo la confirmación. Así es. Es decir, muchas veces ustedes piden en su casa, incluso yo, pedimos confirmación de algo y decimos el Señor no nos responde, pero el Señor pone los medios, pone cápsulas, pone servicios, predicaciones, pone devocionales. Y nosotros
oídos sordos, estamos mirando para allá, es como si tuviéramos la bendición acá y estuviéramos mirando hacia otro lado. ¿Qué debemos hacer? No nos perdamos nada que nos pueda edificar. En vez de estar de pronto perdiendo el tiempo en otras cosas, qué bueno sacar solo 5 minutos, 6 minutos que dura una cápsula. Y también estar también en los servicios que son de edificación para nuestras vidas. Claro que y sí. no siendo eso, sino que sigue con más bendición con el día jueves. El día jueves fue el servicio compartido con la Iglesia al Palacio del Rey, donde le dio un preámbulo a nuestro pastor Pablo, sí, acerca de Pablo y Silas en la cárcel. Y esa palabra fue genial. Ahí vemos fue una corta reflexión con mucha sustancia, y es verdad, Peter, a veces nosotros no pasamos por lo que pasaron estos siervos de tiempos anteriores, y esas personas sí fueron perseguidas y aún así le buscaban de corazón, y nosotros tan flojos. Claro, Peter. Que sí. Esa palabra del pastor Pablo a mí me confrontó también mucho. Uh-huh. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros decimos, pero es que estamos encerrados, pero esto y lo otro, pero Pablo aún estando allá en la cárcel. Y que no estaban en buenas condiciones, estaban en un lugar horrible, no más profundo. Ellos no podían ni siquiera salir a la esquina, o sea, estaban encerrados, y aún así ellos llevaban la palabra y enviaban mensajeros, lo que fuera, pero daban la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre es viva y eficaz. Amén, así es. Y ellos estaban en unas condiciones muy pésimas, ellos, estuvieron perseguidos de una manera horrible. Nosotros estamos bien, tenemos todo en la casa. Y nos quejamos. Sí, y nos quejamos por bobadas. Y ellos en estos momentos que estaban en esta cárcel, en una situación en una cárcel no más. Eso no es una situación. No, y que hay que entender que las cárceles de antes eran como calabozos, eran cosas, celdas así. No, las de ahorita literalmente son apartamentos, son casas, son piecitas, pero ya que están bien arregladas. Anteriormente uno se daba cuenta que estaban los parrotes y goteras por todo lado, humedad por todo lado, eran cosas feas. Y sí, y en este momento, ¿qué ocurrió? En el momento, pues, ellos estaban en unas condiciones feas, terribles, que no quisiéramos nosotros estar, pero fue en ese momento el Señor. ¿Por qué estaban allá? Porque iban a tener una palabra para las personas que estaban ahí. El Señor siempre tiene un propósito en cada cosa que pasa en nuestra vida, y ellos aún así, pudiendo escapar de allí, de la cárcel, porque hubo este gran... Claro. Entonces ellos podían haberse ido, escapado, pero ellos se quedaron ahí alabando a Dios en esas circunstancias, y así muchos creyeron que aunque ellos estaban así, a raíz de ese ejemplo que ellos dieron en ese momento, que estaban en un momento no muy fácil, y ellos aún así alababan el nombre del Señor. ¿Cuánto más nosotros que estamos en buenas condiciones? Tenemos salud, que es lo más importante. Tenemos todo, literalmente. Tenemos a veces el alimento, no nos falta nada, y aún así nos quejamos. Entonces, ¿qué nos enseña? Aprender a que valoremos las cosas y aprender a valorar cada momento que tenemos para poderle adorar a Dios. Así y es. Luego sigue con la predicación de nuestra servidora Nicole. Y bueno, esa palabra fue muy genial, fue muy confortante, edificante, porque ella nos hablaba sobre los talentos, ¿cierto? La parábola de los talentos. Exacto, sí. Pero entonces, haciendo referencia a eso, nuestro Padre es el administrador. Dios es el administrador. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? O Eli, ¿tú qué estás haciendo? O yo, ¿qué estoy haciendo para sacarle provecho a eso que Dios nos ha dado, a esa bendición que Dios nos ha entregado, ese talento, ese don? ¿Lo hemos explotado como Dios quiere que lo hagamos? ¿Lo hemos hecho? Esa se llamaba ¿qué está respaldando tu propósito? Así es. Y entonces hablaba de un siervo. Les entregaba a unos 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Cada uno le dio provecho de acuerdo a su manera. La idea de entregarles estos talentos era que se colocaran o se pusieron como a producir. Sí. Exacto. A producir, y la idea era que cuando llegara el siervo, cuando llegara el Señor, los siervos ellos ya hubieran trabajado esos talentos, ¿no? Y pues efectivamente el que tenía 5 trabajó y logró otros 5. El que tenía 2 también, pero el que tenía 1 desafortunadamente lo escondió. Por miedo. Uy, y es que esa palabra fue incluso la hermana Nicole se quebrantó.
porque la gloria de Dios estaba ahí. Qué genial todo este momento, porque fue una palabra que edifica y que nos pone a pensar. Nosotros estamos trabajando nuestros talentos, porque o somos como esos siervos malos y negligentes, que Así era lo que es. decía. Uy, o sea, yo me No. imaginé en el momento, porque ya Es lo que fue recalcó horrible, mucho, sí, en que el Señor le diga a uno siervo malo y negligente. O sea, es como decirle ahorita a los papás a uno que no sirve para nada. literalmente, o sea, fue una palabra dura, pero es necesario, a veces es necesario para que nosotros tengamos en cuenta y tengamos presente de que nosotros no podemos esconder. Si Dios te ha dicho, sal y predica, hazlo. Si Dios te ha dicho, ve y cantas o ve y haz tal cosa, hazlo. Porque es que Dios lo está diciendo y debemos de sacar el doble, ahí sí sacarle el jugo a lo que Dios nos ha dado para sí mismo cuando Él nos llame a rendirle cuentas, decirle, Padre, Tú me diste esto, lo trabajé y te traigo esto Así es. y esto. Pero qué triste que de verdad nos diga siervos malos y negligentes. No hay nada como que él esté orgulloso, así como Claro el que siervo sí. Job, de lo que él hacía. Nosotros, o sea, si el Señor nos entrega talentos, la idea es no esconderlos, sino utilizarlos para la obra de Él. amén, Y no así es. esperar en un mañana que ni siquiera nos diga siervo malo y negligente, sino apartados de mí, Claro, nos aleje o... o sea, es que ustedes, digamos, Perdamos imagínense eso. en ese momento donde llegase a pasar eso, cosa que no va a pasar. Nos desatamos en el nombre de Jesús porque no va a pasar no. eso. Entonces imagínense en donde llegue a pasar suposición, que Dios diga que ustedes están al frente de nuestro Padre, que Él nos diga esos siervos malos y negligentes, apartados de mí. O sea, qué duro es esto. Porque estamos hablando ahorita de que genial es trabajar para la obra Sí. de Dios y estar allá con Dios. Y ahora pasamos al otro punto. Pasamos al lado contrario, donde no trabajamos por la obra de Ajá. Dios, donde no trabajamos en lo que Dios nos ha puesto, Así con es. los dones que Él nos ha dado, nuestros talentos, para usarlos para la buena obra que es Claro el que Señor. sí. Y pues como lo prometido es deuda, nosotros sabemos que nosotros tenemos otra cápsula, pero la vamos a dejar para lo último, porque queremos saber en este momento Sí. o tenemos sorpresas. Pues nosotros les habíamos dicho que íbamos a estar comunicándonos con ustedes, y yo espero que al igual que nosotros fuimos edificados con esas palabras, Así que es. ustedes también hayan sido edificados con esas palabras. Entonces nosotros vamos otra vez a comunicarnos con algunas personas o Sí. con nuestros amigos de la Entonces iglesia. vamos a pedirle a nuestro equipo de producción, por favor, para que nos pase, porque esta vez va a ser con una bolsa en mano y papeles. Sí, para los que nombres ustedes de vean. nuestros hermanos Gracias. aquí. Claro que sí, dale, Eli, dale. ¿Quién te salió? ¿Quién te salió? ¿Quién te salió? ¿Sacaste dos? A ver, dale eso. Taratata. ¿Quién es? Vamos a llamar a nuestra hermana Andrea Guerrero. ¡Ah! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Sí. La idea de nosotros es que también nos den una palabra que sea para edificación para nuestras vidas también. Qué bueno es ser bendecidos con las personitas que el Señor también toca mucho en su corazón y que les habla mucho. Entonces es una edificación es. para todos, para que nosotros aprendamos también igual lo que no hemos dicho acá. De pronto las personas que nos están viendo se han perdido algunas cápsulas. Por favor, si de pronto no se han visto los servicios, si tienen tiempo, pueden ingresar a la página de INCO San Francisco y Claro ahí que pueden sí. mirar los servicios de esta semana, desde el domingo que predicó el pastor David, luego el día martes y luego el día jueves, que es el servicio compartido. Con eso así no se pierde ningún servicio, y pues tampoco las cápsulas de los lunes, miércoles y viernes. Sí, claro. Y recuerden también que si ustedes quieren pertenecer a nuestro grupo de INCO por WhatsApp, entonces aquí abajito les dejamos el número, ¿vale? Entonces dejamos el número para que ustedes nos escriban. Nosotros los agregamos al grupo, ¿cierto? De acá de la Y así iglesia. no se pierden esas bendiciones que día a día nos trae el Señor. Claro que sí. Entonces recuerden, aquí abajito dejamos el número, por favor, para que nos agreguen. En casa y descarga Corona App, una recomendación del Gobierno Nacional. Nuestro rato feliz. Ta, 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 ta. Ah. Esperamos. Yo sé que sí. Si no, seguimos con más. ¿Aló? Muy buenas tardes. Buenas tardes.
estoy comunicada con la hermana Andrea Guerrero. Sí, señora, con ella misma. Muy buenas tardes, hermanita Andrea. Bienvenida a Tiempo de Conexión. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Es un gusto hablar con la hermanita Andrea. Señor. Es un gusto tenerla en este momento, en esta tarde con nosotros. Queremos ser partícipes de la bendición que Dios ha hablado a la hermanita Andrea en esta semana y queremos saber qué tanto ha estado prestando atención a las cápsulas, a los servicios y qué palabra ha tocado su vida, hermanita Andrea. Bueno, Dios les bendiga. Dios le bendiga, Amén. hermanita. Dios les guarde. Muy bendecida, muy bendecida. Esperen que tengo mis apuntes respondidos. Preciso. No se preocupe, hermanita. Lo importante es tener también los apuntes. Claro que sí, porque no todo eso todo a nos uno se sirve. le queda, no Ajá, todo a uno se sí. le queda, entonces Incluso es eso bueno está muy tener bien, uno. eso está muy bien hecho, o sea, tener apuntes, poder anotar todo eso es algo muy fructificante también, porque en cualquier momento Dios te dice a ti, entonces vea la palabra, vea lo que notaste, entonces uno, ay, sí, Dios me dijo acá. Y Pendiente de eso. porque en ocasiones uno sigue como, nosotros también tenemos nuestros apuntes, Claro que sí. nosotros también llevamos nuestros apuntes porque hay cosas que se nos pasan y es bueno siempre tener esos apuntes, hacer un Así resumen, es. estudiarlos de vez en cuando porque hay cosas que el Señor sigue hablando a través de eso que ya tenemos ahí, incluso después de que ya hayamos escuchado las Claro, prédicas sí. y los servicios y cápsulas. Entonces la hermanita Andrea nos dice, ¿cuándo ya? Bueno, el lunes habló la hermana Heidi sobre el descansar en el Señor. Y otra que tengo por acá, la del pastor David. La del pastor David. Esta fue el miércoles. Que los saludo y aprovecho para felicitarlos Ay, muchas porque gracias. se ha hizo una unidad en casa de oración con toda la familia. Muchas felicitaciones. Amén, muchas Gracias, gracias. El pastor David predicó en Colosenses 3 de colocar nuestra Así es. mirada en las cosas de arriba. Pues esa Así palabra es, me amén. llegó mucho a mí. Y ¿Por qué? Porque uno es muy humano, uno es muy carne y uno está pendiente de lo terrenal, de vivir bien, de comer bien. Y la ciudadanía de nosotros está arriba, entonces tenemos que poner las cosas de arriba. Amén. La predica de la hermana Nicole sí, Sí. amén. sobre los talentos. Exacto, Así sí, señora. es, sí. Gloria. Entonces, que tenemos que, esos talentos no tenemos que tenerlos allá guardaditos, sino que el Señor nos los llama para ponerlos al servicio del cuerpo de Él. Amén. Gloria a Dios. Qué genial. ¿Sí pasé el examen? Sí. Claro que sí. Lo único, ¿Premio? ¿Reclamó premio? lo único es que la cápsula del día lunes fue la de Peter. Pero el resto, muy bien. Igual nos alegra que la hermanita Andrea esté prestando atención, que nos esté acompañando en esas cápsulas y en esos servicios. Y antes de pronto de finalizar, quisiera que le diera unas palabras a las ovejitas online y a las personas de la iglesia para que ellos sigan y se animen con la obra de Dios. Bueno, aprovecho para saludar a todos los hermanos, desde los más grandes hasta los más pequeños. Que la gloria de Dios descienda sobre ellos, que cada día más y más nos animemos a buscar de su presencia, a buscar de su rostro. Que no podemos congregar en este momento, no sea un obstáculo, sino que sea un tiempo de refrigerio donde podemos pasar tiempo con Dios, enamorarnos, ayudar a levantar esos altares a Dios de pronto en la familia, de pronto de uno mismo personalmente. Entonces, aprovechando un tiempo a los que les sobra mucho tiempo, de pronto a otros no nos sobra tanto tiempo como a otros, pero que aprovechemos este tiempo para estar en las manos del Rey de Reyes y dejar que Él sea el alfarero. Amén. Muchísimas gracias, hermanita Andrea, por contestarnos. Espero que tenga una semana de bendición, un feliz fin de semana y la esperamos también en los servicios del domingo. Y muchísimas gracias, que esté muy bien. Te amamos mucho, Andreita. Un abrazo. Ya los quiero mucho. Ya, un abrazo te enviamos. Juiciosos. Gracias. Eres la mejor profe. Bueno. Dios los bendiga, Dios los guarde. Los Amén, extrañamos igualmente. mucho. Amén. Amén.
Chao, chao. Y Gloria pues a la Dios. señal no nos estaba colaborando mucho porque se escuchaba un poquito de interferencia, pero Aún ella les así, decía sí. que nos animaba para seguir en la obra de Dios, que es Amén. la que enriquece y no añade tristeza. Y nosotros ya para casi finalizar, la última cápsula que te Entonces, había sí. dicho, la de la pastora Joana, que fue la del día de ayer, viernes. Claro que sí. Entonces ella habló sobre que nuestra fe Tu fe puede mover montañas. Amén, gloria a Dios. La fe de nosotros puede mucho, ¿sí o no? Exacto. ¿Y cómo llega la fe? Pues ella nos da un claro ejemplo. Cuando nosotros somos como amigos, uno tiene como esa comunión a toda Sí. hora, entonces uno cada vez confía más en esa persona. Así es la confianza hacia Dios. Entre más estamos con Él, entre más lo buscamos en la intimidad, en lo secreto, pues vamos a Claro. confiar y vamos a tener más fe en Él. Pero esa se logra en lo que decimos, en esa cercanía con Así Dios, es. en esa búsqueda, en ese, como hablar con ese amigo. Pero ese es un amigo que no nos falla, y que no él te echa nunca al agua, falla, ni sí. te juzga. No te echa el agua, jamás, No, no. jamás. Es muy importante porque él, o sea, tener la comunión con él es una base, Fundamental. una base fundamental ahí en este tema de la fe. Muchas veces nosotros le decimos, Dios mío, pero ¿por qué no? ¿Por qué? O sea, muchas veces somos como Tomás, que sí, hasta Dedo que en no la- mete el dedo en la llaga no cree. Ujú. Y no debe ser así. Jesús dijo ahí, bienaventurado el que cree sin ver. Exacto. gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos que poner Así es. uno, pues esa búsqueda, la búsqueda con Dios, que es lo más importante, la intimidad con Él, el llegar y ser sinceros con Él. Y así cada vez la fe pues igual sigue creciendo. Claro que Entonces sí. no perder esa fe, por favor no se pierdan los servicios, estar muy conectados con ellos. El Señor les puede hablar en una cápsula, en una predicación, en un servicio. Entonces no olviden por favor estar atentos, que la palabra nunca llega vacía, nunca. Amén, así es. Dios está Ya. mirando también tu fidelidad, porque es que Él también nos manda y Él puede mandar esa palabra que tú estás esperando en cualquier momento. Pero entonces también todo depende de nosotros, de Claro. estar conectados con nuestro Padre. Bueno, Ujú. entonces vamos a orar, Y Eli. ya llegó la hora triste, nos Oh. vamos. Entonces vamos a despedirnos Sí. con lo mejor, que es la bendición de La Dios oración, sí. y la oración. Entonces, Padre amado, gracias te damos por este momento tan maravilloso y gracias, Padre, por nuestra hermana Andrea, nuestra profesora querida, Padre, porque tú le has hablado, tú le has tocado y ella te ama fervientemente también, Padre. Bendícela, Dios mío, y bendice a cada una de las personas que están mirando este tiempo de conexión, Padre. Te damos gracias, Padre, y te damos toda la gloria y la honra que sean para ti, para nadie más, Padre, solamente para ti, Dios mío. En tu nombre poderoso. Amén y amén. Entonces, dentro de 8 días, no se pierdan tiempo De conexión. Chau, chau. Bendiciones.